Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra mucho el hecho de podernos reunir nuevamente para nuestro estudio del día jueves. Terminamos el tema de la familia que veníamos desarrollando y en este tiempo de cercano a la Semana Santa, como le llamamos, vamos a hacer una pausa para tener dos estudios relacionados en las narraciones de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Este es un material muy especial de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Y la lección número 1 es la crucifixión, ¿verdad? Jesús es crucificado. El propósito de esta lección es que nosotros podamos observar ciertas diferencias que hay entre lo que cada uno de los evangelios cuenta acerca de la crucifixión de Jesús. Son textos largos, no podemos leerlos en los 4 evangelios, que sería lo ideal, ¿verdad? Leer Marcos, leer Mateo, Lucas y Juan, pero eso es un poquito difícil. Entonces vamos a leer únicamente el relato de Marcos, que dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, si tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Es el relato de Marcos, y cuando nosotros leemos el relato de la crucifixión en Mateo, en Lucas, pues encontramos algunas semejanzas y también encontramos algunas diferencias. Quiero poner aquí una imagen de elementos significativos de la crucifixión, ¿verdad? Como es la corona de espinas que pusieron en su cabeza a modo de burla, y los clavos que traspasaron sus pies y sus manos. Esto es una imagen dolorosa, pero que debe servirnos para
reflexionar y valorar el sacrificio del Señor. Vamos a memorizar este versículo que se encuentra en Marcos 15:37, que dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos 15:37. Este estudio, hermanos, como les había dicho, es un material que solamente trae para 2 reuniones, para 2 estudios. Y lo vamos a hacer este jueves y el próximo, ¿verdad? En este estudio vamos a leer mucho porque tenemos que confrontar los 4 relatos de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno, como he dicho, nos da un panorama a su manera, ¿verdad? Desde su punto de vista y la situación en que escribió su relato. En este primer estudio veremos la crucifixión y en el próximo la resurrección. ¿Qué significa la cruz? Yo les coloqué la imagen ahí de los clavos y la corona de espinas, pero la cruz no es simplemente una imagen. La cruz en realidad es el símbolo más importante del cristianismo. En nuestras iglesias, en muchas de nuestras iglesias, se rechaza el poner una cruz en el presbiterio porque se ha malinterpretado y no se ha enseñado realmente el valor de este símbolo. Pero la cruz nos muestra cómo Dios se da a conocer a la humanidad por medio de su Hijo, o da a conocer a la humanidad su amor tan grande al entregar a su Hijo, ¿verdad? El cual realiza un ministerio de reconciliación y arrepentimiento y muere horriblemente en una cruz. Los evangelios describen este hecho doloroso de maneras diferentes, ¿verdad? Como dije, con semejanzas y diferencias. Pero fíjense, hermanos, que lo curioso es que si nosotros leemos detenidamente este relato de la crucifixión en los 4 evangelistas, vamos a encontrar detalles parecidos y detalles diferentes. Pero ninguno de los 4, tal vez un poco Juan, explica el significado, no de lo que pasó en aquellos momentos, sino el significado de ese hecho, ¿verdad? El único, tal vez, como les digo, es Juan, porque él sí le da un enfoque diferente, ¿verdad? Pero este evento de la crucifixión es un evento trascendental. Marcó un punto de partida para el cristianismo. Ahora, la muerte en la cruz es una afrenta. Los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en la cruz, clavado, pero ninguno, como les decía, se ocupa de enfocar el significado de la muerte en la cruz. Y una muerte, en primer lugar, en la cruz es sumamente dolorosa físicamente. Yo se los he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Más que un accidente, más que un disparo que duele instantáneamente, la muerte en la cruz es más dolorosa y es un dolor que persiste por mucho tiempo, ¿verdad? Es una muerte lenta, una muerte vergonzosa, porque así lo dice la palabra en el Pentateuco, en Levítico, creo que es que dice que es vergüenza a la persona que muera en una cruz. Y es una muerte que expone al condenado a la vista del público, porque la crucifixión se hace en un lugar público y como en el caso de Jesús se hizo en un monte, pues es un lugar alto, de tal manera que aún las personas que estaban lejos podían verlo, ¿verdad? Esa muerte expone al condenado a la vista del público y el público puede ver todo su proceso de dolor. Y también un condenado a la cruz era marcado, porque si moría en una cruz es porque él o ella significaban una amenaza al imperio romano. ¿Cuándo muere Jesús? La mayoría de estudiosos dicen que Jesús murió en el atardecer antes de iniciar el día de reposo. Después de celebrar la Pascua con sus discípulos el día anterior, Jesús es capturado y llevado a los tribunales religiosos y civiles. Esto quiere decir el Sanedrín, que era el tribunal de los judíos en asuntos religiosos, y a Poncio Pilato, que representa la autoridad romana. Por eso decimos tribunales religiosos y civiles. Tanto el juicio como la ejecución y sepultura tenían que realizarse
antes que iniciara el reposo sabático, que tenía que ser a las 6 de la tarde el día viernes. Él fue capturado en la noche del día jueves y en el tiempo de la noche, para las 6 de la tarde, tenía que haberse resuelto la ejecución, la sepultura. Entonces, lo hicieron como muy rápido, ¿verdad? Para que llegara ese tiempo. Los judíos eran así, querían estar a las 18 horas muy listos y tranquilos, puros, ¿verdad? Purificados para poder participar de su descanso sabático. Ahora, los detalles del proceso aparecen cuando nosotros leemos el Evangelio. En el Gólgota es el monte fuera de la ciudad de Jerusalén en donde lo crucificaron. También esto está profetizado. Hasta ahí, hasta el Gólgota, Jesús llega cargando su cruz, ¿verdad? Aunque los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas dicen que en el camino llamaron a un hombre que se llamaba Simón para que él ayudara a cargar la cruz, ¿verdad? Hay unos detalles de realeza, hay detalles que nos dan esa luz de que Jesús era rey, por las vestiduras que le colocaron, por la corona de espinas, que a pesar de que era una burla, pues también tenía un significado real. Y el título escrito sobre la cruz era Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿verdad? Hay burlas y escarnios por el maltrato de los soldados y la multitud. Fíjense, la misma multitud que lo aclamó al llegar a Jerusalén, ahora lo condena y es hostil a él, ¿verdad? Una de las cosas más impactantes es que cuando Poncio Pilato decide soltar a Jesús, porque la tradición decía que en esa fecha de la Pascua se acostumbraba a soltar a uno de los presos. Y Poncio Pilato quería soltar a Jesús, pero la misma multitud le dijo que soltaran a otro que se llamaba Barrabás. Es decir, crucifícalo, crucifícalo, era la voz de toda esa multitud. Ahora, durante la muerte de Jesús, los evangelios nos narran algunas manifestaciones sobrenaturales. Es decir, que sucedieron cosas no naturales, fuera de lo común, ¿verdad? Dice en Mateo y en Marcos que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. La hora sexta son las 12 del día, ¿verdad? Y a esa hora ya había tinieblas. Algunos dicen que hubo un eclipse, que esto y que el otro, para tratar de desvirtuar la palabra, ¿verdad? Pero la palabra es clara. Los dos evangelistas que mencioné, que es Mateo y Marcos, dicen que desde las 12 del día hubo tinieblas sobre toda la tierra. Otra manifestación sobrenatural, el velo del templo, cuando Jesús expira, se rasga, pero se rasga de arriba hacia abajo. Y eso no es normal, ¿verdad? Nosotros podemos tener una cortina mucho tiempo en un lugar donde corre aire y esa cortina se va a rasgar de abajo hacia arriba, pero nunca de arriba hacia abajo, ¿verdad? También se habla de que las rocas se abrieron y la tierra tembló. Esto lo encontramos en Mateo y en el relato de Marcos y Lucas. Los tres sinópticos hablan de este hecho. También Mateo habla de que las tumbas fueron abiertas y los muertos que habían muerto en la fe de Jesús se levantaron, ¿verdad? Esto está en Mateo y no lo mencionan ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. También hay otro hecho especial que tiene que tomarse en cuenta: las palabras del centurión romano. En Mateo, en Marcos y en Lucas se dice, ¿verdad?, que cuando Jesús expiró, después de haber gritado él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después él expiró y que cuando él expiró, este centurión romano, que era como un capitán de los guardias romanos, exclamó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, confesó el centurión, que era un incrédulo romano, idólatra, confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Y otro detalle, este no es sobrenatural, pero es un detalle que vale la pena mencionar, es las mujeres viendo a la distancia.
Y esto está también en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y dice incluso quiénes eran, ¿verdad? Era María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Eran 3 mujeres a las que se menciona por lo menos en Marcos. Ahora, la crucifixión según Juan. Fíjense que Juan es el único que no comparte los detalles de lo que sucedió a la hora de la muerte de Jesús. Porque para Juan la muerte de Jesús es glorificación. Él no cuenta de los clavos, él no cuenta tantos detalles, pero para él la muerte de Jesús, él cree que en la cruz Jesús es levantado como la serpiente en el desierto. Si se recuerdan ustedes la relación que hay en este relato, en el que así como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que la viera, pues no muriera por la picadura de las serpientes venenosas, pues así el Hijo del Hombre será levantado. Eso lo narra Juan y prácticamente por eso es que Juan no narra los detalles dolorosos de la muerte de Jesús. Sí habla, pero no con ese mismo detalle. Le da énfasis más bien a que Él ha consumado la obra para la cual había sido enviado. Juan va a ser en muchos temas el que se distinga de los 4 evangelios, por eso a los otros 3 se les llama sinópticos. En conclusión, mis hermanos, es importante que analicemos detenidamente estos relatos de la crucifixión. De repente, en esta semana, ustedes pueden ocupar un día para leer Mateo, otro día para leer a Marcos, otro día para leer a Lucas y otro día para leer a Juan, para que así ustedes tengan de verdad el panorama de esos 4 evangelios, que aquí entre este estudio pues no podemos hacerlo por el tiempo, ¿verdad? Pero necesitamos analizar detenidamente estos relatos y estudiarlos comparativamente, es decir, estudiarlos el tema, pero comparando los 4 evangelios. Más importante aún es meditar, con eso quiero finalizar, en que Jesús murió en la cruz como el Hijo de Dios, Jesús murió en la cruz como el Redentor, y lo más importante, Jesús muere en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, este tiempo que viene, que se acerca de la Semana Santa. Aprovechémoslo para la meditación de la palabra del Señor, para estar realmente agradeciendo al Señor su sacrificio. Que Dios les bendiga.